¿Cómo andan, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como siempre les digo, disculpen el ruido y todo lo que se escucha de fondo, pero bueno, esto es lo que hay. Como habrán visto en la portada, este video se va a tratar de El viejo bigotudo y su libro, así le digo yo. Pero no va a ser un análisis del libro como tal, porque en realidad su idea, honestamente, me importa un reverendo cacahuate. Pero hay algunas cositas que me parecen interesantes destacar y que bueno, a eso voy a desarrollar en este video. Antes, simplemente te quiero comentar, por favor, suscríbete a mi canal, comentar, darle like y todo ese tipo de cosas que me ayudarían un montón. Así que nada, comencemos con esto. El primer punto que quiero comentar es que Hitler es mal llamado dictador porque en realidad él no usurpó el poder por la fuerza, simplemente ganó las elecciones en democracia, ¿no? La gente lo votó, la gente lo eligió y bueno, así llegó al poder. Creo que eso es interesante comentar. Creo que también es interesante comentar que su llegada al poder tuvo que ver con el descontento de la gente y el hartazgo social que había en ese contexto histórico. Recordemos que, bueno, Hitler fue la causa de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, pero antes de la Segunda Guerra Mundial hubo una Primera Guerra Mundial y Alemania ya estuvo involucrado en esa también y bueno, estaba mal porque, o sea, básicamente el pueblo estaba harto, no solo por el tema de la economía y todo eso, porque básicamente el pueblo alemán estaba pagando los platos rotos de cuatro locos que hicieron una guerra, esa es la realidad. Entonces recordemos que cuando Alemania se terminó rindiendo, los otros países les impusieron el castigo económico, entonces, digamos, ellos tenían que pagar mucho. Entonces, nada, Alemania había quedado bastante golpeada económicamente, no solo por la guerra, sino por todo lo que tenía que resarcir los daños por la guerra. Entonces, Hitler supo aprovechar este descontento que había en Alemania y además también recalcando como esa hipocresía de los otros países, como diciendo, digamos, Alemania no era el único país que disparaba y mataba gente, o sea, el resto también. Entonces supo jugar psicológicamente en ese aspecto. Entonces supo aprovechar el descontento de la gente y el sufrimiento, la mala economía, la pobreza y todo ese tipo de cosas. Fue muy astuto y había que decir. El segundo punto que viene de la mano, que quiero destacar, es hacer una comparativa con lo que fue Milei acá en Argentina, que básicamente cuando él ganó las elecciones, por la televisión seguramente escucharon en algún momento que hacían la comparativa de Milei con Hitler, no solo por estar enojados, sino también por cómo llegó al poder, ¿no? La gente de Argentina votó a Milei porque estaba enojado con los kirchneristas, si lo hubiesen pensado bien no lo hubiesen votado otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el caso de Argentina fue distinto, porque por el contexto, o sea, a ver, Argentina viene de golpes económicos y todo eso, pero eh, más allá de Malvinas no tenía un conflicto bélico en el cual la gente haya sufrido un montón. Sí creo que la pandemia influyó, creo que la pandemia todos la sufrieron de alguna forma, eh, entonces había un ligero hartazgo social por cómo se manejó todo ese asunto. Este, pero en sí no creo que la gente haya votado enojada. De hecho, al contrario, creo que el factor que influyó en que Milei ganara las elecciones, aunque te parezca un absurdo lo que voy a decir, fue que Argentina ganó el Mundial. Voy a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, recordás ese momento, fue una locura. No solo lo que pasó en el obelisco, fue en todo el país. La gente por un momento volvió a ser argentina, ¿entendés? Se unieron todos. Hubo como un rejuvenecimiento en el corazón de alegría, ¿entendés? Entonces hubo una dosis de esperanza de vamos a intentarlo una vez más. Entonces, no es que votaron a Milei simplemente porque odiaban a los otros y votaron a otro por mero enojo, sino porque decidió probar. Dijo, claramente si la gente estaba enojada es porque el gobierno ese no estaba funcionando, claramente. Facto. El hecho de que hayan votado a Milei por enojo, por si hubiese sido así, no quita el hecho de que ese gobierno estaba mal y que había que tratar de cambiarlo. Facto. Creo que se puede hacer ese paralelismo en que había un hartazgo social, pero fue totalmente distinto en el aspecto mental. Yo creo que la gente no es que simplemente estaba enojada, al menos en Argentina, creo que sí pensó bien. Milei propuso un modelo, la gente votó y después vemos cómo termina todo. Se puede salir bien, puede salir mal, pero la gente eligió intentarlo. Eso es muy importante. No fue simplemente por enojo sin pensar porque ya me cansó. Votó. Simplemente, si ya estaban cansados todos los políticos, esa es la verdad. Argentina estaba cansado de todos los políticos, dijo, y la mayoría, mucha gente votaba en blanco, pero esta vez se decidió por uno. Puede salir bien, puede salir mal, pero el hecho de que haya votado yo creo que es algo positivo. Así que sí, creo que se puede hacer una leve comparativa, pero no en general. Creo que los contextos
son totalmente distintos y la forma en que la gente votó también. Yo creo que se puede hacer una comparativa con el hartazgo social, pero nada que ver. Este, yo creo que ese es el único punto en común, los demás nada que ver, diferente contexto, diferente mentalidad, eh, no hay comparación absoluta, creo yo. Obviamente estas son observaciones mías, no soy un profesional del tema, claramente, pero bueno, yo simplemente saco esta observación directamente del libro traducido de Hitler, ¿no? Porque no es lo mismo leer sobre Hitler que leer a Hitler, ¿viste? Entonces yo estoy elaborando una conclusión acerca de lo que leí del libro de él, ¿no? Un punto que también quiero comentar es el hecho de que Hitler educaba a sus seguidores con una disposición a morir. Yo creo que lo que tenían los líderes como él, porque efectivamente era un líder, era el convencimiento de la gente de que lo que él hacía te iba a servir. O sea, tenés que apoyarme porque yo estoy trabajando para vos, ¿entendés? Eh, y eso funciona siempre. Cuando vos logras ese convencimiento, obtenés la disposición, obtenés la lealtad de la gente. Y él, a los soldados, estaban dispuestos a morir. O sea, Hitler era acá arriba para ellos. Pero eso pasa en todo el hombre que logra conectar esa disposición. Por ejemplo, el mismo Pablo Escobar era así. La mayoría de la gente era muy leal, no solo por el miedo, sino por lo que cómo él trabajaba con las familias. Yo creo que ahí estaba el toque, ahí estaba el detalle, diría Cantinflas. Porque no descuidaba a las familias de ellos. Ese es el punto débil, creo, de todo hombre. Hay muchos, de hecho, se pueden encontrar viejas entrevistas de gente que trabajaba para Pablo Escobar, que para ellos él era Dios, ¿entendés? Ellos estaban en la pobreza, Pablo Escobar dijo, pumba, acá tenés todo, haceme caso. Y la gente iba. Entonces, yo creo que ese es el punto más vulnerable de todos los hombres. Y Pablo Escobar vio eso. Hitler vio eso. Si él ayudaba económicamente a la familia, el hombre era muy vulnerable en ese aspecto. A veces no siempre porque le importara a la familia, sino porque a veces también alimenta su ego. Estoy generando para mi familia. No es lo mismo ayudar porque te importa tu familia a querer decir yo ayudo a mi familia, ¿viste? Querer sacar pecho. No es lo mismo. Pero en sí, la debilidad está ahí, por supuesto. Creo que un hombre en sus cabales jamás trabajaría para Pablo Escobar, tampoco para Hitler. Pero bueno, hay otras personas que simplemente alimentan su ego en nombre de la familia. Eso es un punto bastante interesante que Hitler supo ver. Este, entonces lograba eso. Cuando él logró que la gente crea que la batalla de Hitler era su propia batalla, también estuvo dispuesta a morir. De hecho, él narra en su libro que cuando hacía campañas políticas, que iba a dar un discurso o lo que sea, los otros partidos enviaban a gente para tratar de boicotearlo. Sin embargo, los nazis iban a las piñas al toque y con disposición a morir, y no les quedó otra que irse a los otros. O sea, se llamaba el tole tole y era una guerra, básicamente. Yo creo que es un punto bastante interesante. El hecho de que se busque mucho el bienestar de la familia del hombre que querés conquistar. Si vos querés a alguien legal, cuida a su familia. Eso es un detalle bastante interesante. Un punto más a destacar que me parece interesante es el hecho de que Hitler narra en su libro que él, para convencer a la gente, no solo estaba con el libro y con la idea, sino con la predicación de tal idea. Él se daba cuenta, por ejemplo, puso como ejemplo a los predicadores de las iglesias. Mirá qué interesante, muy observador el tipo. Y es que el libro por sí solo, yo honestamente creo que el libro por sí solo, refiriéndose a la Biblia, hace cosas magníficas por sí sola, pero sí se entiende el punto de que una buena prédica ayuda, porque el ser humano obviamente tiene oídos y necesita eso audible. Entonces, él supo ver eso, él supo notar que no bastaba con la idea ni con el libro, él tenía que ser capaz de transmitirlo al oído, ¿no? Y tenía que hablar bien. Justamente se destacaba por hablar. Algún historiador seguramente sabe eso, y ustedes pueden investigar de que Hitler por así decir, era muy bueno chamullando políticamente hablando. Los discursos estaban bien hechos, él tenía lo que él quería lograr auditivamente, lo sabía manejar. Hablaba muy bien. Eso es un facto. Por eso lograba convencer a mucha gente. Transmitía bien sus ideas. Eso me parece algo bastante interesante. No solo basta con la idea, ni con los libros, ni con las películas, o cualquier cosa que vos quieras transmitir algo, tenés que hablarlo. Eso es un detalle no menor que me parece interesante. Algo más que quería comentar es que el hecho de que él odie tanto a los judíos, eso viene desde antes de incluso de que él participara, porque volviendo al tema de la guerra, él desencadenó la Segunda Guerra Mundial, pero él también participó en la primera como soldado. Esto yo no lo sabía y lo descubrí en el libro de él. Él estuvo en la Primera Guerra Mundial como un soldado cualquiera, por así decir. Entonces, digamos, él siempre odió a los judíos, la razón él no la expresa claramente,
Y si él no la expresó claramente, yo supongo que tal vez los historiadores tampoco. Este, pero viene desde siempre, y eso se nota en sus escritos, en su forma, un desprecio natural. Pero sí hubo un detonante que hizo que él decidiera ir incluso al poder para acabar con esta gente. Y es el hecho de que cuando ellos combatían en la Primera Guerra Mundial, ellos estaban combatiendo por su país, ¿no? Había una cierta facción de judíos que obviamente no fueron a la guerra, se quedaron en su país y aprovecharon la guerra para imponer sus ideas dentro de lo que sería el parlamento y todo ese tipo de cosas de la política. Entonces, eso fue el detonante en su mentalidad, diciendo, estos tipos están invitados a nuestro país y encima, tras que son unos cobardes que no van a la guerra, aprovechan nuestra vulnerabilidad para imponerse ellos dentro del parlamento. Eso yo creo que eso fue como el detonante de, de que terminara de explotar ese odio hacia los judíos. Obviamente sabemos que tal vez eso podría haber sido cierto, pero a lo mejor era un grupo de judíos de estos que están ahí. O sea, él se le agarró con todos los judíos. Eso está claro históricamente. Él odiaba a todo tipo de judíos. Pero, pero es como todo. Siempre hay uno que hace daño y no significa que hay que matarlo a todos. O sea, es igual, es una locura. De hecho, se puede plantear también un poco de ese radicalismo, ya sea en el machismo o en el feminismo, por ejemplo. Un hombre hace daño y todos los hombres son iguales y hay que matarlos a todos, o viceversa, las mujeres son tal cosa y hay que matarlas a todas. Se hace como una generalización, un odio hacia el otro extremo. Este, y yo creo que pasaba eso, le pasó ahí con los judíos, él odiaba a todos, él quería matar a todos, y a lo mejor sí había algún que otro judío tránfuga, esa es la realidad. Este, pero sí, lo que él hacía claramente, él se agarró con todo y eso estaba mal. El tipo enloqueció. Eh, Era un tremendo traumado. No solo por la guerra y por lo que los judíos hicieron ahí, tiene que haber más cosas que por ahí uno no sabe, que tampoco le expresó y tal vez alguien lo sepa, algún historiador. Pero hay más cosas que hayan desencadenado eso. Pero reitero, por más cosas que tú pases en la vida, son tus decisiones después. Muchos usan el trauma como excusa, ¿viste? Eh, pero no. Claramente el chabón no solo estaba traumado, sino también era un hijo de la gran muralla. Este, no hay excusa. Algo a destacar también, para comentar, es que dentro de sus políticas, no solo estaba el tema de la economía y todo eso, como todo político fue el lado pobre, hay que convencerlos a eso, ¿viste? El tipo ya sabía que estaba en democracia y que los pobres votaban. Dice, hay que tenerlos porque la mayor cantidad de gente que hay en cualquier país son los pobres. Entonces hay que convencer a estos para que voten. Eso todo político lo hace. Lo que sí me sorprendió que también tenía un cierto pensamiento con respecto al cuidado sexual como un implemento para el cuidado puro racial, ¿no? De la supremacía blanca, todo ese tipo de cosas. Entonces él decía que, digamos, tenían que cuidar la raza y una forma de hacerlo era en lo sexual. Entonces, también ahí él quería lograr dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Uno, cuidar, obviamente, la raza, pero también cuidar el país de enfermedades sexuales, de transmisiones, ¿verdad? De transmisión sexual, que había muchos. Entonces él quería que los jóvenes no tuvieran sexo, y si iban a tener sexo, que se casaran lo más rápido posible y que estén solamente con una sola pareja. No le gustaba el hecho de que un solo hombre se acueste con un montón de mujeres o que una mujer se acueste con un montón de hombres. Claramente, no le gustaba a ninguno. Honestamente creo que en ese aspecto estoy casi de acuerdo, te diría, porque no con el tema de lo racial, por supuesto, pero sí con el tema del cuidado sexual. De hecho, acá en Argentina está aumentando mucho eso, sobre todo con el tema del sexo oral. Eh, Están habiendo muchas enfermedades, pueden buscar eso y chequearse bien. No sé mucho del tema, pero sí algo leí, que está aumentando mucho eso porque no se cuidan. Pero bueno, me estoy yendo del tema. El punto es que me resultó un poco... eh, no me lo esperaba, digo, cuando yo leía todo ese pensamiento que tenía con respecto a eso, porque no me lo esperaba que él hablara de ese tema. Este, pero me pasó interesante que él trataba no solo de cuidar la raza, sino también como la salud sexual del país. Eso es algo que me llamó mucho la atención, honestamente. Por último, una cosa que quiero también comentar, que me parece interesante y que creo que fue muy acertado de él, es el hecho de que para observar la sociedad, cómo se encuentra mentalmente la sociedad, tienes que observar el arte. Ese es un punto en el cual tiene la completa razón. Recordemos que él, bueno, es conocido como el pintor austriaco en los memes y todo eso, que él quiso entrar a una escuela de arte, no lo permitieron, bueno, ya saben todo eso. Este, pero es interesante porque él siempre miró el arte. Él sabía que ahí podía entender la sociedad cómo iba funcionando. Eso es muy interesante. Entonces él decía, cuando peor es el arte, peor está la sociedad. Eso es un tremendo facto. Es muy interesante y muy cierto. Este,
De hecho, si uno puede ver la sociedad actual, decimos la sociedad está mal. ¿Por qué está muy mal? Porque el arte está mal. O sea, te pones a pensar, hay gente que dice que Bad Bunny superó como artista a Michael Jackson, como que Bad Bunny es el rey del pop. Algo así. No, no. Pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto en que en este aspecto del arte barra, barra sociedad o el arte es igual a la sociedad, es muy interesante y creo que es bastante cierta. Para observar la sociedad creo que hay que observar el arte. Y bueno, esto es todo lo que tengo para decir con respecto al libro y con respecto a esta persona, porque honestamente todo lo demás es horrible, ¿no? Es puro odio, pura locura, ¿no? Resentimiento, odio, eh, todas cosas malas. No sé, no hay nada para destacar, algo que valga la pena comentar. Este, y bueno, simplemente estos puntos digo, que me parecieron interesantes, eh, pero nada más. O sea, no hay más nada que me llamó la atención personalmente a mí. Es más, yo creo que el libro le puede interesar a alguien que tenga ideas nazis, nada más. Es la verdad. Porque por lo demás no tiene más nada. No, por eso no hablo de más nada. Esto es todo lo que tengo para comentar acerca de este tema. Y bueno, nada, no tengo más nada para decir. Así que bueno, me voy despidiendo de este video. Suscríbanse que me harían un gran favor, denle like al video, comenten qué les pareció este video, si les pareció interesante o no. Los invito a ver este video, ya que empezamos el mundial, yo hice mi humilde predicción, no sé de fútbol, yo simplemente le mandé. Así que nada, como reitero, suscríbanse, comenten, denle like, todo ese tipo de cosas, comparten el video. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video.